un día más quiero daros una muy calurosa bienvenida. Lo de calurosa es un decir porque aquí hace un frío que te conviertes en un carámbano. Quiero daros una bienvenida a este vuestro cutre canal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. Let's go. En este vídeo os voy a contar una maravillosa noticia, que es que Justin Trudeau ha dimitido. Intend to resign as party leader, as prime minister. Bueno, pues este vídeo lo voy a hacer contando historias de mi vida, o sea que va a ser un poco story time, pero voy a intentar contarlos en la medida de lo posible poco, porque no quiero meter ni a mi hija ni al padre de mi hija, exponerlos de ninguna manera. Pero bueno, hace muchos años, si mi hija tiene 21, hablamos de hace 23 años, yo fui a Canadá invitada y allí pues conocí a alguien. Y en aquel momento Canadá era la tierra de la leche y la miel. Por ejemplo, yo recuerdo que el compañero de piso del padre del que luego sería el padre de mi hija vivía de una ayuda del Estado. Él era angloparlante, pero le pagaban si escribía en francés. De la misma manera que si yo ahora escribiera en catalán e hiciera una novela con seudónimo escrita en catalán o en gallego, podría probablemente recibir una subvención. Obviamente no la podría firmar con mi nombre, que no me la darían, pero en aquel momento, ya como te digo, Canadá pagaba a Richard, se llamaba Richard, porque escribiera en inglés. Teníamos a una rumana viviendo en casa a la que el gobierno también le pagaba por estar allí, y más o menos lo que parecía era que el gobierno pagaba a cualquiera que fuera a Canadá. Se suponía que porque en principio Canadá no tenía casi población y entonces les venía bien que viniera gente, y eso era lo que a mí me habían contado, que es que esta gente iba a traer dinero a Canadá. ¿Qué sucedió? Que empezó a llegar gente y gente y gente que vivían del Estado. Ahora pasemos al año 2019, más o menos, cuando yo empecé a ver la ley trans que se había filtrado y empecé a ver que era igual a la ley Bill C-16, Bill C-16 canadiense. Y me aterré, porque ¿qué había pasado en Canadá con esa ley? Bueno, ya os lo conté en otro vídeo, pues lo voy a repetir. Por ejemplo, Jessica Yaniv era un señor con pene que se dedicó a ir de esteticien en esteticien pidiendo que le afeitaran el pene, es decir, que le depilaran sus partes. Cuando las esteticien se negaban, les denunciaban. Pero no iba a señoras ricas, no, iba a los sitios más pobres para saber que les podía denunciar porque no respetaban su identidad de género y que esta gente no se podría defender. Entonces, gracias a esta ley, lo consiguió. El caso fue tan loco que tuvo que dirimirse en un tribunal de derechos humanos, y de una forma tan loca que el defensor de las mujeres tenía que decir que estas mujeres no podían tocar su pene femenino por razón religiosa. Y ahí se enfrentaron dos cosas, que era el derecho a la religiosidad y el derecho a la identidad de género. Pero como las chicas a las que fue Jessica fue muy tonta y se fue a esteticiens musulmanas, y en aquel momento el Islam era intocable en Canadá, pues hubo ahí una bronca y ganaron las chicas. Pero con una locura tal como que hubo que referirse en un juicio, en un tribunal de derechos humanos, hubo que referirse todo el rato al pene de Jessica como pene femenino. El otro día, no sé si visteis que cuando saqué el informe del Ministerio del Interior sobre delitos sexuales en España en 2023, se hablaba de que había unos 300 y pico agresores sexuales femeninos que habían agredido y hecho una violinización con penetración. Tened en cuenta que esta gente, estos violadores femeninos, pueden entrar libremente en un gimnasio. Entonces, ¿esto no os lo creéis? Pues mira, en Castellón hubo uno de estos señores con pene femenino que entró en un gimnasio y salió una señora muy mayor y se lo encontró. La señora se fue a quejar y
esta persona denunció al gimnasio y ganó. Esto ha pasado en probadores, esto ha pasado en un montón de sitios. Aquí, en donde yo vivo, en Lavapiés, hay determinados gimnasios y piscinas a las que las mujeres ya no vamos, o sobre todo las mujeres de cierta edad. A mí, sinceramente, no me apetece ver un pene no solicitado, digamos. Y bueno, habrá chicas jóvenes muy woke, muy progres que les apetezca. A mí no. Y desde luego, niñas a la piscina municipal ya no pueden ir, porque ninguna madre quiere que sus hijas vean esto. Pero es que además, ¿por qué no lo sé?, me preguntarás. Pues porque estas mujeres no pueden denunciar, porque denunciarlo o quejarse sería ser inmediatamente acusadas de transfobas. El otro día el juez Joaquín Bosch dijo que qué vergüenza, que hay que quitar el delito de blasfemia porque no se puede ofender los sentimientos de unas personas, que no se ofendan. Ya, pero yo tuve que ir a un juicio por haber visto a este hombre que va a salir aquí, perdón, a esta persona. Dije que era un hombre y que mis ojos veían un hombre. Como él no se identificaba como hombre, tuve que ir a un juicio y gastarme 7.000 euros. Esto hace que lleguemos a chorradas en las cuales aparece el cabo Paco, el soldado no sé quién, todos los que van a aparecer por aquí, todos ellos hay que llamarles mujer. Esta que va a aparecer aquí, que se llama Emma Colau, pues resulta que tenemos que decir que es mujer y se la saca cada 2x3 como mujer, y si no lo decimos nos puede caer otra denuncia. Esta locura se permitió porque vino desde Canadá, porque la ley trans se copió punto por punto de Canadá, y tendréis cojones vosotros de acusarme a mí de plagio cuando copiaste la ley párrafos enteros bonitos. Entonces, cuando yo he visto que por fin Justin Trudeau ha caído, he pensado, es el principio del fin para esta gente. ¿Qué ha pasado durante los 9 años de Trudeau? Trudeau, se llama Justin Trudeau. Il faut le dire en français, on va dire en français, c'est Justin Trudeau. Aunque su papá era, que yo sepa, anglo, pero bueno, él alardea mucho de su nombre francés porque hay que estar a buenas con los de Montreal. Vale, pues en los 9 años que he estado se ha arruinado Canadá. Ha pasado de ser un país rico a ser un país rico en recursos, pero con una población pobre. Ha aumentado lo mismo que está pasando aquí. Han aumentado las violaciones, igual que en Cataluña han aumentado un 500%, en Canadá también. Ha aumentado la violencia, ha aumentado las agresiones a mujeres muchísimo, porque antes había refugios donde podían ir a las mujeres agredidas. Empezaron a meterse los autoidentificados mujeres, vandalizaron refugios, también lo voy a poner aquí, y hubo que cerrarlos por la puñetera Bill C-16, es decir, como si cualquiera que se autoidentificaba mujer podía entrar a un refugio, pues el refugio tenía que cerrar porque no podía garantizarles a las personas que se habían refugiado allí que no iban a dormir con hombres, porque en cuanto se autoidentificara a una mujer y no se podía hablar del tema, porque si tú decías esto es una locura, la propia ley iba contra ti, igual que ha pasado en España. ¿Qué ha pasado, repito, en Canadá? Unos impuestos desmesurados para pagar a toda esa población islámica que llegaba, o a veces no islámica, y a la que había que mantener. Unas ayudas sociales loquísimas, una violencia brutal y una polarización y un enfrentamiento, que es lo mismo que está pasando ahora mismo en Inglaterra, en el Reino Unido, en las grandes ciudades. Y esto es a lo que ha llegado Canadá o Canadá. En 9 años... Si visteis el discurso de Poilievre que puse una vez y que ahora no tengo a mano y no lo puedo volver a poner, pues en ese discurso contaba que los canadienses estaban hasta el potorro, hasta sus órganos genitales. ¿Y por qué es importante que Justin Trudeau caiga? Porque Canadá fue el laboratorio de los experimentos woke. Creo que lo he contado varias veces porque a mí me espeluznó que Nadia Murad, una chica que había sido secuestrada por el ISIS, que había sido vendida como esclava sexual, no pudo dar una conferencia en Canadá, que se le había pactado antes y se le había invitado porque se le acusó de islamofobia. Vamos a dar datos de lo que pasaba con Trudeau. Trudeau. Justin Trudeau o Justin Trudeau. Bueno, por ejemplo, hubo un padre que perdió la custodia de su hijo por negarse a que su madre decidiera que el niño era niña, y cuando el padre dijo que a los 5 años no se puede hablar de un niño como niña,
Es decir, que espere a que el niño sea un poco mayor, le quitaron la custodia al padre. Montones de padres perdieron la custodia de sus hijos por no reconocer que sus hijos, porque a la madre le había dado, ay, es que mi hijo es no binario, mi hijo es trans. Un señor arrestado por llevar una pancarta que era verdad, diciendo los bloqueadores de pubertad matan a los niños, lo cual es verdad y ya está demostrado. Otro señor que fue a la cárcel por poner un billboard, o sea, un super letrero que ponía I love J.K. Rowling. Libros de J.K. Rowling quemados, igual que en la Alemania nacionalsocialista. Seguimos. Congeló las cuentas corrientes de muchísima gente en el COVID diciendo que mira, es que era una emergencia, y utilizó informes del centro de la CIA canadiense, la tía en su caso, para congelar las cuentas corrientes de los camioneros que se pusieron en huelga. Hizo leyes del delito de odio en la cual cualquier cosa que dijeras contra todo o en contra de meterte con la ideología trans, inmediatamente podías ir a la cárcel o te congelaban las cuentas, que esto es muy fuerte, ¿eh? Esto es muy fuerte, muy fuerte. Creó un gobierno totalitario seguido por Biden, después Starmer, después Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Escocia, Brasil y nosotros con estas leyes mordazas, salvajes que se metieron con la excusa de las leyes trans. Os recuerdo que con la ley trans te pueden poner una multa por decir lo que sea y la mayoría de la gente no se da cuenta, pero los periodistas vivimos acojonados, ¿vale? En fin, leyes represivas, cualquier cosa podías ir a la cárcel, la economía en 9 años, en inglés se dice plummeted, ha hecho boom. La gente necesitaba trabajos, como ha empezado a traer inmigración a saco, luego inmigración que no encontraba trabajo. ¿Qué sucede cuando empiezas a mantener a inmigrantes? Porque sí, que le tienes que quitar impuestos a los otros. Por supuesto, hizo también estas leyes que era muy difícil expulsar a tu inquilino, y pasó lo de siempre, dejaron de haber alquileres, se hundió el housing en Canadá. Yo me acuerdo que cuando fui al pueblo del padre de mi hija, era alucinante porque te podías comprar una casa por nada, casas maravillosas con acres y acres de terreno preciosas. La casa del padre de mi hija, que no son ricos precisamente, que son más bien pobres, era de desmayo de bonita, pues se acabó. Es decir, las casas empezaron a subir porque las casas ya no se alquilaban ni se vendían ni narices. Lo que hacía es que cuando ordenó el confinamiento en Canadá, un montón de camioneros se plantaron, hicieron una huelga y entonces ¿qué hizo él? No solo confiscó sus cuentas, sino que cuando la gente intentaba abrir una cuenta corriente para conseguir dinero para apoyar a un abogado que ayudara a estos camioneros, se las confiscaban también. Tócate los mismos. Sé que algunos venezolanos me veis y entonces sabéis quiénes son el Tren de Aragua. El Tren de Aragua es una narcomafia venezolana que trabaja directamente a las órdenes de Maduro. Y bueno, los venezolanos empezaron a entrar a Canadá, empezó a entrar mafias venezolanas como no habían entrado jamás porque se abrieron las fronteras y era muy fácil entrar en Canadá, muy fácil. Entonces hay parecidos entre Justin Trudeau y Sánchez y diferencias. Parecidos. Los dos son muy guapos, o bueno, considerados normativamente guapos, y entonces al principio su belleza funcionaba muy bien. Los dos no han trabajado en su puta vida fuera de la política, los dos vienen de familias de dinero, pero hay una enorme diferencia. En Canadá, el partido que apoyaba a Trudeau, el partido que va con Trudeau, el partido de Trudeau se llama LPC, Liberal... Parti Libéral du Canada, es que lo dicen en francés. Y el otro es muy gracioso porque se llama Conservative Party of Canada. En realidad los puedes decir los dos en inglés o en español, pero se supone que el Partido Conservador siempre ha sido anglo y el Partido Liberal siempre ha sido como más abierto hacia Montreal, ¿no? ¿Qué ha pasado con el Partido Liberal de Canadá? Que ha sido el que ha presionado para que Trudeau dimita porque han pensado que en las próximas elecciones no había ninguna posibilidad si salía Trudeau y que quizá sin él pudieran hacer algo. ¿Qué sucede en España?
Pues que el Partido Socialista, Pedro Sánchez fue más listo. Echó a todo lo que había, echó, o un montón de gente se fue y su propio partido no va a intentar echar a este señor ni a su corte de mangantes. He de decir que Trudeau se ha ido sin ningún escándalo de corrupción serio dentro. Pero como en España es que a mí no me da la gana. Yo vamos, tengo un pasaporte español que mañana me dan el de Andorra y allí que me voy. Y que nunca he reclamado ni el irlandés que lo hubiera podido reclamar, ni el canadiense que lo hubiera podido reclamar porque soy gilipollas. Porque yo el otro día tuve una bronca con Víctor Lenore de es que yo me siento súper patriota. Yo no, yo me siento avergonzada de que en España permitamos estas corruptelas tan grandes y no se nos caiga la cara de vergüenza. Entonces, obviamente yo soy española porque mi primer idioma es español, pero vamos que puedo cambiar de idioma. Si tu veux que je parle en français, je parle en français, sans problème, sans aucun problème. If you want me to speak in English, no problem at all. No problem at all. You know, I could speak anything, whatever. I don't mind as long as I can live this fucking country. Bueno, ya me desahogo en otro idioma, pero de verdad es que a mí mañana me ofrecen la nacionalidad en donde sea. Bueno, ya sé que hay mucha gente muy patriota y yo os admiro y os respeto, pero a mí es que me da vergüenza. Bueno, pues eso, que tenemos que estar muy contentos, de verdad, que no sabéis lo relevante que es que este señor se vaya, porque al final ya se han ido los kirchneristas, ya se ha ido la banda de golfos opandadores que estaba en... ¿dónde está? En El Salvador. ¡Ay, es que Bukele no respeta los derechos humanos! Oiga, que El Salvador era el país más peligroso, uno de los países más peligrosos del mundo. ¿Qué derechos humanos había ahí que por cruzar la calle te podían disparar? En mi barrio está lleno de inmigración. Pregúntele a usted, a cualquiera de los salvadoreños que trabajan todos haciendo mudanzas, pregúntele usted qué opinan, porque tuvieron que venir porque muchas veces les habían disparado a un primo y se acojonaron y se fueron. Y al otro día decía uno por aquí, es que yo no conozco a ningún moro. Cuando yo dije que más que menos tenemos un amigo marroquí que está trabajando en un bar o que está trabajando en lo que sea. Y que no es un atracador, que en España tiene mucha población marroquí regulada y que son taxistas o que muchas veces son taxistas o trabajan en un bar o trabajan en lo que sea. Bueno, pues si usted vive en una burbujita aislado y no conoce ni a marroquíes ni a salvadoreños, pues muy bien, pues usted creerá que todos los marroquíes son unos atracadores y el otro creerá que es que Bukele va contra los derechos humanos. Pregúntele a los salvadoreños por qué le votaron y por qué le van a volver a votar. Es que es muy fácil hablar desde su poltrona. Bueno, pues ya ha caído Salvador, ya ha caído Argentina, ya ha caído Canadá. Ya veremos qué pasa con Inglaterra. Italia ya cayó. Y hay una cosa que yo tengo clarísima. Maduro, te quedan 3 telediarios. Todos mis amigos venezolanos me dicen, no, Maduro va a resistir, Maduro es incombustible. Y no lo dicen porque apoyan a Maduro, todo lo contrario. Odian a Maduro y han tenido que venir a vivir aquí por miedo. Pero piensan que Maduro es súper resistente. Si ya ha caído Trudeau, poco te queda Maduro. Y bueno, quiero, para los que sois españoles, deciros que esto es tremendamente importante, porque la PSOE, como dicen ahora la PSOE, de verdad bebía mucho de Canadá, les copiaba muchas cosas. Canadá fue el primer laboratorio woke y se copiaron muchas cosas. Vuelvo a repetir que la ley trans estaba pero calcada, o sea, párrafo por párrafo. Yo cuando la leí dije, esta es la Bill C-16 clavada. Vale, y bueno, ya quiero acabar aquí solo contándoos una cosa más. Ayer le dieron el Globo de Oro a Demi Moore y a mí me encanta Demi Moore desde que leí un libro suyo, sus memorias, y me pareció una historia de resistencia tan brutal que la admiré muchísimo. Entonces ahí contaba que la sustancia, yo casi me tengo que ir del cine vomitando, pero que yo a ella la admiro mucho, me alegro por ella. Entonces me decían, pero ella es woke. Vale, y yo no puedo admirar a una persona que ha vivido una historia tan brutal en lugar de tener que decir todo lo que está aquí y todo lo que está acá. No, yo no creo en el divide y vencerás. Demi Moore
superó una historia brutal porque sus dos padres eran bipolares, su madre era alcohólica, se separaron, uno se quedó con el hijo y la otra con la hija. La madre se encontró con una niña que era una preciosidad y vio que con ella podía ganar dinero y vendió a la niña. Es decir, se la ofreció a un señor para que el señor la violinizara por dinero. Y aún así, Demi Moore perdonó a su madre. Yo solo con eso, claro, luego no te extraña que la pobre Demi Moore pues sufriera un trastorno alimentario, acabara con un tío que la maltrataba, etcétera, 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 porque te hace eso tu propia madre y tu autoestima está a la altura del betún por el resto de tu vida. Me alegro de que le hayan dado el Globo de Oro y os recomiendo un libro maravilloso que se llama Inside Out. Y ahora es cuando voy a editar este vídeo y lo voy a subir toda contenta de ha caído Trudeau, ha caído Trudeau. Y no imagináis lo contenta que estoy que haya caído ese señor que era un guaperas, como ya dicen, galán de trampilla. Gañán, que realmente ha hundido a un país en 9 años para hacer un experimento, un laboratorio woke de meter ideas locas que hundieron a un país entero y que va a ser muy difícil de recuperar. Pero ahora que ya ha caído, que Argentina, el kirchnerismo ha caído, que el Salvador os puede gustar más o menos Bukele, pero desde luego está mucho mejor que como estaba. Que Trudeau ha caído, que la Inglaterra laborista empieza a ver lo que es, que en Italia está Meloni, que iba a ser el horror, el mal. Bueno, yo recuerdo cuando salió elegida que se decía que Italia se iba a hundir y no ha pasado absolutamente nada. Y Pedro Sánchez se ha hecho fotos encantado con Meloni. Es que los tiempos están cambiando. Y nosotros, los que nos parece bien todo esto, a mí no me llame facha, ni team facha, ni cojones. Mis padres mi familia ha sido muy destacada en la lucha antifranquista, cosa que no pueden decir toda la banda de golfos apandadores, que voy a volver a sacar el vídeo y lo voy a poner aquí, que eran hijos de pijazos y que por el síndrome del redentor y la definición por oposición decidieron, ay, me voy a hacer de izquierdas. No, nene, tú no eres de izquierdas. Y, como bien le dije una vez a Sergio, el de un tío blanco hetero, tampoco él es facha. De verdad, basta ya de decir, no, las personas con sentido común y lógica no somos fascistas. Las personas que creemos que un tío no se puede levantar una mañana y decidir que es hombre, no somos que es mujer cuando es un hombre, no somos fascistas. Las personas que decimos que no puedes estar dando subvenciones a medio mundo porque de algún sitio tiene que salir ese dinero y al final las cuentas no cuadran, no somos fascistas. Las personas que utilizamos la lógica y el sentido común no somos fascistas. Y Canadá ya se ha dado cuenta de esto porque ha visto cómo en 9 años se hundía un país próspero por aplicar políticas chaladas. Y ya está. Y bueno, y con esto yo un bizcocho ahora sí, hasta mañana cuando me salga el Pinocho. Cuatro besitos desde el corazón y recordad que hay un Buy Me a Coffee y un PayPal. Y gracias por todo. Un beso. Goodbye.